por su tiempo y por atendernos. ¿Cómo le va, Nicolás? Buen día a usted, buen día a Noemí. Buen día. Buen día también para todos los oyentes de Radio 10. De lo que yo imagino ya me estoy tornando un habitué en estas conversaciones semanales. Nosotros decíamos recién fuera del aire con Noemí, decíamos, ya es un cronista más nuestro acá. Claro. Bueno, Carlos. Con mucho placer. No, igualmente y para nosotros también, y estamos muy agradecidos. Carlos, queríamos que nos cuente un poquito qué es lo que está sucediendo y qué temas hoy vamos a abordar, porque sigue el conflicto en Brasil, más allá de que a lo mejor poco podamos escuchar o poco se pueda decir también en Argentina. Bueno, reafirmando lo que les he contado en mis conversaciones anteriores, estamos viviendo una situación que para mí es absolutamente insólita en los 45 años que vivo residiendo aquí en Brasil. Nunca he visto la acción de la censura y la amenaza como está ocurriendo ahora, inclusive con puniciones efectivas, es decir, no hay apenas amenazas, más puniciones efectivas a personas altamente representativas. Eso como un hecho completamente insólito, nuevo, sobre lo que está ocurriendo, donde el Poder Judicial se ha atribuido el derecho a acusar y a prender personas o censurarlas en las redes. Claro. Por otra parte, lo que es también una novedad enorme en estas décadas que llevo viviendo aquí es ver cómo el pueblo se ha movilizado. Ayer, por ejemplo, se celebró el Día de la República, 15 de noviembre de 1889, Brasil deja de ser un imperio, sale don Pedro II y se implanta la República. O sea, es un día extremadamente importante para la República Brasilera. Y lo que he visto, que por todo Brasil, sin excepción, miles y cientos de miles de personas yendo a las calles, yendo frente a los cuarteles, aquí en Campinas, frente a la Escuela Preparatoria de Cadetes, toda la avenida de circunvalación de la Escuela Preparatoria de Cadetes, con multitudes de gente que están indignadas de saber que hay una anomalía en el proceso electoral, que es la que ha provocado el triunfo del candidato Luis Ignacio Lula da Silva, y no están dispuestos a aceptar. Y esa misma gente, Nicolás, Noemí, están ahí desde el día 2 de noviembre. Si las calles aquí en Brasil y frente a los cuarteles en todo el país están llenos de gente ya desde hace 2 semanas que están literalmente viviendo acampados frente a los cuarteles. Bueno, obviamente que esta situación es lo que veníamos diciendo y contando hace un tiempo ya, y que realmente es preocupante, ¿no? Íbamos a hablar un poquito de la formación del STF y de la función constitucional que tiene. Sí, creo que es muy interesante tocar, porque hay diferencias que justifican que para los argentinos sea un poco más complicado entender lo que está pasando. En Brasil, la Corte Suprema se llama Superior Tribunal Federal. Ese Superior Tribunal Federal está compuesto por 11 miembros y esos 11 miembros no necesariamente son jueces de carrera de la magistratura o jueces o camaristas. Una buena parte de ellos son abogados y que han sido nombrados a lo largo del tiempo por indicación de uno u otro presidente. En la constitución del actual Superior Tribunal Federal y desde el año 2020 tenemos 8 de los 11 miembros que fueron nombrados en el periodo del gobierno de Lula y Dilma Rousseff. O sea que son ideológicamente esos 8 de alguna manera afinados
con la ideología de ellos. Y otros 3, uno que fue electo para la Suprema Corte antes del periodo Lula-Dilma, y 2 que fueron recientemente nombrados, indicados, porque son referendados por el Senado de la Nación, por Bolsonaro. Es decir, que desde 2016, que termina Dilma por su impeachment, hasta el presente, la Suprema Corte tiene 8 miembros que fueron indicados por su partido. ¿Cuál es el poder y el deber de la Suprema Corte? Es constitucional. Cuidar de la aplicación de la Constitución. Claro. Completando tu pregunta, me imagino que en la secuencia hay que decir, ¿y qué hace el Superior Tribunal Electoral? Bueno, el Superior Tribunal Electoral es un apéndice de la Corte Suprema, está formada por 7 miembros, de los cuales 2, y son justamente quien preside la Corte Electoral, el Supremo Tribunal Electoral, son de la Corte Suprema. Es decir, la elección, el proceso de elección aquí en Brasil no es organizado por el Poder Ejecutivo, es organizado por el Poder Judicial a través del Superior Tribunal Electoral. ¿Y la función y la formación del Supremo Tribunal Electoral? Bueno, es el organizar la elección, definir el tipo de urnas, realizar el contaje, cuidar la seguridad de las urnas, cuidar del resultado y eventualmente hacerse cargo de un proceso de auditoría. Lo que en este momento está siendo muy criticado por una buena parte de la población, que cómo puede ser que el actor que organiza también es el actor que audita. Claro. Entonces, lo que están diciendo es incompatible. Quien tiene que auditar no es el mismo Superior Tribunal Electoral, hay que llamar una auditoría independiente. Sí, acá hay que hacer esta aclaración, que acá no se está diciendo que uno está a favor, o por lo menos nosotros aquí junto con Carlos, no estamos diciendo uno está a favor o en contra de uno de los candidatos, claro, no, sino no que acá estamos hablando de justicia y, por ejemplo, como aquí. Exacto. Exactamente igual. Sí. Y que realmente la elección sea transparente, o sea, que quien haya ganado realmente tenga la legitimidad del pueblo. Exactamente. Y aquí hay que ponerle ingredientes que condimentan esta sopa que estamos viviendo, que es, desde hace 2 años el Poder Ejecutivo viene pidiendo que se modifique el sistema de voto electrónico con urnas electrónicas por urnas de nueva generación que, además de permitir el voto electrónico, imprimen el voto en papel y queda como comprobante en la urna. Claro. Hace 2 años. Y el Supremo Tribunal Electoral permanentemente se ha negado a implementar el voto llamado auditable. Entonces, hablando de transparencia, Nicolás, Noemí, ¿para quién vota? ¿Qué transparencia, qué confianza tiene en que el voto que registró la urna es aquel que está en su conciencia y en su decisión personal? No hay ninguno. No, claro. Y sobre todo porque la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de las personas que observamos este proceso es: ¿por qué el Superior Tribunal Electoral no quiso simplemente actualizar el modelo de urnas y colocar urnas electrónicas auditables? Aquí tenemos Paraguay, un país que mucho menor en términos económicos y sociales y de menor complejidad de lo que Brasil, ya lo ha implementado. Existe la urna electrónica que cuando el ciudadano va y vota, imprime el papelito, el ciudadano la ve, está de acuerdo, da enter y ese papelito que él no puede tocar cae dentro de la urna. Entonces, quedan los 2 registros, el registro electrónico y el registro de papel, para comprobar en caso de dudas. Claro. Carlos, yo le quería preguntar en referencia al gobierno de Lula, al gobierno anterior que realizó Lula. ¿Hubo compra de votaciones en el Congreso? Por así, compra de voluntades.
Eso está demostrado y fueron unidos una cantidad de políticos, particularmente del Partido de los Trabajadores, el PT, y eso fue un caso que se transitó por la Corte Suprema y que se conoció como el Mensal Law y que ocurrió entre 2003 y 2005. Aquí muchas veces... no, está bien, Carlos, lo escucho. Sí, lo que estoy diciendo es un hecho real, es suficiente. Quien quiere entender un poquito más puede entrar por Google. Claro. El término mensalón denomina esa acción del gobierno Lula en su primer gobierno, entre 2003 y 2007, de comprar el voto de diputados en el Congreso para conseguir aprobar las materias de interés del gobierno. Claro. Ese proceso era un grupo de diputados que no pertenecían al Partido de los Trabajadores, que recibían mensualmente en cash de un operador que hacía esa operación, entregaba en dinero vivo a cada uno de ellos una cierta cantidad. Entonces era la compra de la voluntad de legisladores. Eso pasó por la Corte Suprema y punió una cantidad de empresas y sus responsables, de políticos y de dirigentes del propio Partido de los Trabajadores, e inclusive en la época el ministro más fuerte de Lula tuvo que renunciar y fue a parar a la prisión, José Dirceu, porque quedó comprobado en ese juicio que él era el organizador de todo eso. Claro. La cuestión y la sospecha que quedó en una buena parte de los ciudadanos brasileños, sí, toda esa información y esa administración de ese proceso que estaba en un gabinete al lado del gabinete presidencial, ¿cómo podía ser que el presidente de la República estuviese ajeno a esa compra de voluntad de legisladores? Pero claro. Bueno, y lo mismo que pasó acá en Argentina. Acá también, sí. En la época, lo que quedó comprobado fue el asunto murió en el brazo derecho de Lula, el ministro de la Casa Civil, José Dirceu, que fue a parar a la prisión. Claro. ¿Y sigue preso actualmente? Él está condenado y por una decisión de uno de los ministros de la Corte Suprema, nombrado por ellos, está en libertad en este momento. Claro. Y con respecto al tema de corrupción en Petrobras, ¿cómo está eso? Eso, Noemí, yo sé que a los argentinos les gusta poner números. Lo que voy a decir ahora sí. Son también datos oficiales. Petrobras tuvo que presentar en el balance de 2015 un balance auditado y las auditoras internacionales no querían firmar el acuerdo de ese balance porque ya sabían que existía un proceso de corrupción profundo dentro de Petrobras. Y ahí quedó una situación extremadamente delicada porque en la mitad del año 2015, si Petrobras no presentaba en la Bolsa de Valores de Brasil y en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde tiene acciones Petrobras, todos los créditos que tenía Petrobras hasta junio del 2015 debían ser inmediatamente resarcidos a todos los bancos que habían prestado dinero a Petrobras. Entonces, ahí era el gobierno de Dilma Rousseff y que ella colocó el presidente de Petrobras, también un hombre del Partido de los Trabajadores, tuvieron que poner en el balance del año 2014 una estimativa del dinero perdido por Petrobras por corrupción de los agentes de Petrobras y otra cantidad de dinero perdida por proyectos desnecesarios o mal hechos en Petrobras. O sea que los números que voy a darles ahora a continuación son números
que fueron reconocidos por auditoras internacionales y por la Bolsa de Valores aquí en Brasil y en Nueva York. El número es el siguiente. Petrobras, en un gobierno, es decir, en una administración de una persona del Partido de los Trabajadores y durante una presidencia, en este caso Dilma Rousseff, reconoció que durante el periodo de administración del Partido de los Trabajadores, es decir, Lula y Dilma, perdió $2.000 millones en corrupción. Está asentado en el balance de 2014. Y, asómbrense, $12.000 millones en proyectos desnecesarios o mal hechos. Entonces, en total, hasta el 31 de diciembre de 2014, Petrobras perdió $14.000 millones que fueron a la basura, 2.000 por corrupción y 12.000 por proyectos mal realizados. Entonces, esos son los números del llamado Petrolón. Evidente que esos $2.000 millones irrigaron los bolsillos de gente especializada en lavado de dinero, de políticos y de las empresas que estaban asociadas a esa malversación de fondos. Claro. ¿Cuántos detenidos hay? ¿O quedan? En este momento creo que quedan muy pocos. Por y los eso que quedan no son políticos, son empresarios. Claro. Los políticos han conseguido tener caminos alternativos con el fuero y todo lo demás. Exactamente. Lamentablemente, en la punición que salió sobre el escándalo de Petrobras, punió preferencialmente a los empresarios y conectados al proceso de corrupción. Los políticos entraron en la prisión después y salieron antes. Claro. Entre ellos Lula. Claro. Entre ellos Lula. Y ¿cuáles son las condenas para nombrarlas algunas y que tengamos que pesan sobre Lula? Ninguna. Porque muy simplemente, en este momento, como Lula tiene 75 años y eso ocurrió durante el periodo que él fue presidente, del 2003 hasta el 2010, lo ya todo prescripto. Porque cuando una persona aquí en Brasil cumple 75 años, el plazo en que el Estado puede demandarlo por algún ilícito cae sustancialmente. Claro. Y como Lula ya cumplió 75 años en el 2020, las causas que no se habían abierto, que estaban en preparación, caducaron. Y las dos causas que habían llegado a sentencias por decisión de la Corte Suprema, donde ya expliqué que 8 de los 11 miembros fueron nombrados durante el periodo de él. Esa es la primera causa, que fue del departamento de Guarujá. La Corte Suprema no lo inocentó. Simplemente dijo en el año, exactamente en abril del 2020, que ese proceso contra Lula en el juzgado de Curitiba estaba errado, que nunca podría haber sido hecho en Curitiba, tendría que haber sido hecho en Brasilia. Entonces la Corte Suprema brasilera descubre en abril del 2020 que un proceso que venía desde 2014 en Curitiba y que tuvo la sentencia del juez Moro en el 2017, en julio de 2017, la Corte Suprema, 4 años después de la sentencia del juez Moro, descubre que fue hecho en un juzgado equivocado. Terrible. Carlos, una preguntita más. ¿Cómo nos ven ustedes desde allí, desde Brasil? Y más que nada usted, que además tiene su corazoncito argentino. ¿Cómo está viendo lo que pasa aquí? Esta semana que viene, aquí en mi casa, estamos con la bandera argentina. Ajá. No me haga como
como la que salió a decir que era de trabajo. Claro, la ministra de trabajo. Dijo que en este momento, cuando le preguntaron por la inflación, dijo que lo más importante ahora es que gane Argentina el Mundial. Por eso pregunto, ¿cómo lo están viendo? Porque parece que es bastante parecido el sistema de lo que nos está pasando. Sí, Noemí, yo diría que de una manera general hoy el pueblo brasilero o millones de brasileños están más preocupados con lo que está pasando aquí en Brasil que lo que está ocurriendo en Argentina. Claro. Entonces, es lo que nos afecta a cada día, a cada hora, es el presente y el futuro de brasilero que se está definiendo con lo que está pasando aquí en estos días. Claro. Está bien. Creo que es lo que corresponde, ¿no? No como aquí, que cada vez que hablamos de aquí nos dicen, sí, pero en Alemania. Claro, siempre nos tiran la pelota para afuera. Carlos, yo no sé si responde a su pregunta. No, sí, está bien. En este mirar el ombligo propio en estos casos. En este año 2022, Brasil tiene muchas cosas para celebrar. Claro. Estamos con una inflación de 5,9% anual, menor que de Estados Unidos y que de la Comunidad Económica Europea. Sí. Brasil debe tener un crecimiento del Producto Bruto Interno de 3%, entonces también mucho mayor que hasta de la propia China. Claro. Decir, no hay factores macroeconómicos que justifiquen el resultado de esta elección. Tal cual. Claro. Carlos. O sea, ¿esto sería mérito de Bolsonaro? Sin duda, y de su ministro de Economía. Claro. Carlos, lamentablemente me quedo sin tiempo, tengo que entregar, pero le agradezco muchísimo este contacto. Seguramente vamos a seguir actualizando todo lo que sucede allí en Brasil. Es muy interesante, nos une muchísimas cosas, inclusive la relación económica con el país de ustedes allí. Sí. Y obviamente es muy interesante. Así que vuelvo a renovarle el agradecimiento por este contacto con nosotros. Por nada, Nicolás, para vos, para Noemí, para los oyentes, un muy buen día en el día de hoy y seguiremos atentos a las noticias. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo, gracias Carlos. Gracias. Allí pasa charlando con nosotros en esta mañana Carlos Eduardo Marenco en vivo desde Brasil, haciendo referencia a esto que tiene que ver y lo que está sucediendo en este momento en el país vecino y un poco también analizar la situación, ¿no?, que se vive allí en Brasil. Como te decíamos, somos un país que está muy ligado también a la economía brasileña y que obviamente nos interesa saber qué es lo que suceda. Bueno, nos quedamos sin tiempo.